Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. Los mensajes anteriores nos han servido para entender más claramente que en los 3 capítulos, Juan 14, 15 y 16, el énfasis del mensaje del Señor era mostrarnos cómo Él iba a morir para resolver los problemas entre nosotros y Dios, y así abrir un camino para nosotros, a fin de que estuviéramos conectados con Dios, entráramos en Dios y moráramos en Él. Además, Él iba a resucitar de los muertos para impartirnos su vida, a fin de que viviéramos como Él vive, y así nosotros pudiéramos permanecer en Él y Él pudiese permanecer en nosotros. En resumen, el tema de su mensaje es que Él iba a introducir al hombre en Dios para que Dios y el hombre fueran perfectamente edificados y llegaran a ser una sola entidad, ese edificio. Después que acabó de dar ese mensaje, el Señor oró a sus discípulos a modo de conclusión. O sea, el capítulo 17 es una oración que concluye el mensaje que ha dado en los 3 capítulos anteriores. Y en realidad esa es una experiencia que todos hemos tenido a menudo, la oración de conclusión que ofrecemos cuando terminamos de dar un mensaje, cuando terminamos de compartir de las riquezas de Cristo, el pensamiento de Dios a otras personas. Aplicamos eso, oramos, y en realidad oramos para que eso que el Señor nos ha dado como punto principal, el Señor lo pueda hacer vida en las personas que oyen. O sea, en esta oración el Señor presentó a Dios el pensamiento central de su mensaje, pidiéndole que lo cumpliera. Y de esta manera nos va a ayudar a entender esta oración más fácilmente. Leamos ahora Juan 17:1. Y allí dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Este es el tema de la oración. El tema de esta oración es que Dios glorificara a su Hijo para que su Hijo también lo glorificara a Él. ¿Qué es la gloria? Esto es una palabra que usamos mucho. Hablamos de la gloria de Dios. Todos los expositores de la Biblia reconocen que la gloria es algo muy difícil de explicar. La gloria es la manifestación, la expresión de Dios. Podemos decir todo lo que Dios es en su interior. La gloria es Dios manifestado y expresado. O sea, todo lo que es Dios internamente manifestado y expresado. Esta explicación es relativamente sencilla y precisa. Por ejemplo, cuando la electricidad resplandece y se manifiesta desde el interior de un bombillo, ese resplandor es la gloria de la electricidad. En una habitación, esas lámparas fluorescentes, digamos, en una habitación, en un salón, son el resplandor emitido por la electricidad. Este resplandor es la gloria de la electricidad, que también es la manifestación y la expresión de la electricidad. Este pequeño ejemplo nos ayuda a entender el significado de la gloria. Entonces podemos preguntarnos de nuevo: ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de Dios, de lo que Dios es internamente, la expresión de Dios. Quien tiene la expresión de Dios, tiene la gloria de Dios. Si usted está en una reunión y ahí percibe la presencia de Dios, entonces esa reunión está llena de la gloria de Dios. Por lo tanto, no es difícil para nosotros entender lo que el Señor quiso decir con glorifica a tu Hijo. Debemos tener presente que el Señor se hiciera carne, equivalía a que Dios entrara en el hombre. O sea, esa es la encarnación. Dios mismo es glorioso, pero nosotros los seres humanos no somos gloriosos, al contrario, somos seres inferiores y viles. Por esta razón, la gloria de Dios quedó escondida en el hombre que Dios llegó a ser. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, la gloria de Dios, o diríamos Dios mismo, quedó escondido detrás del velo en el lugar santísimo. Hebreos 10 dice que el velo tipifica la carne de la cual el Señor se vistió en su encarnación. Mire Hebreos 10:20. Cuando el Señor se hizo carne, su humanidad, era un velo que ocultaba la gloria. Aunque el Señor encarnado internamente era Dios mismo y absolutamente glorioso, de modo externo,
Él apareció delante de los demás hombres como un humilde hombre, no más que eso. Mientras estuvo en la carne, en sus tratos con los hombres, su gloria no fue percibida porque estaba escondida en él. La carne de la que él se vistió tapaba esa gloria. Lo que las personas sintieron y percibieron en él era un hombre de humilde condición. Por ejemplo, Filipenses 2 nos dice que él se humilló, que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, versículo 7. Por consiguiente, cuando él apareció delante de los hombres, no tenía ningún aspecto atractivo, ni extraordinario, ni majestuoso para que le deseáramos. Es lo que Isaías 53:2 dice. A los ojos de los hombres era simplemente un hombre cuyo semblante y figura habían sido desfigurados. Su gloria quedó completamente escondida, velada en su carne. Recordemos aquella ocasión cuando el Señor subió al monte con sus 3 discípulos y se transfiguró delante de ellos. Aquello fue la liberación de la gloria que estaba en su interior. Eso fue lo que ellos vieron. Al parecer su carne era como un velo, por eso su carne se hizo transparente, permitiendo que se manifestara la gloria que estaba en él. Sin embargo, esto fue algo momentáneo, pues después su gloria se volvió a ocultar y regresó a aquella condición de esclavo, de hombre humilde, de siervo humilde. En los 33 años y medio que estuvo en la tierra, lo que expresó fue esa condición humilde y no la gloria de Dios, aunque siempre fue Dios y siempre estaba lleno de la gloria de Dios. Ahora en Juan 17 el Señor ofrece una oración diciendo: glorifica a tu Hijo. No es difícil ahora para entender el significado de esto, el cual equivalía a pedirle al Padre, a pedirle a Dios que introdujera a su Hijo plenamente en la gloria para que Él pudiese manifestar y expresar en plenitud la naturaleza y la gloria de Dios que le pertenecían y estaban en Él. Esto tenía que ver con su resurrección. Mientras estaba en la tierra, Él era el Hijo de Dios y tenía a Dios en su interior, pero las personas siempre vieron a un hombre con humilde condición. Sin embargo, Él ya no era el mismo después de la resurrección. Después de resucitar, la gloria que estaba en su interior se manifestó. Después de resucitar, el Dios que estaba dentro de Él, la vida que estaba en Él, la misma vida divina que estaba en el interior del Hijo de Dios, se expresó. Cuando Él resucitó, fue expresado el Dios que estaba en Él, la vida interna del Hijo de Dios. Cuando Él resucitó, su carne fue transfigurada de una forma humilde a una forma gloriosa. Es por eso que en Lucas 24 y el versículo 26 nos dice que la resurrección del Señor fue su entrada en la gloria. Hermanos, el que Dios se hiciera carne y entrara en el hombre equivalía a humillarse. Y el que el hombre entrara en Dios equivalía a que fuese glorificado. Era cuestión de la condición humilde del Señor Jesús, que Él se hiciera carne e introdujera a Dios en el hombre. Pero es una cuestión de gloria que el Señor resucitara e introdujera al hombre en Dios. En esta coyuntura, el Señor iba a morir, es decir, iba a pasar por la muerte y la resurrección. Así que ofreció una oración en la que pedía a Dios que le glorificara. Es decir, que causara que Él fuese glorificado. Esto significa que le pedía a Dios que hiciera todo, que hiciera que todo lo escondido en su interior, la vida de Dios, la naturaleza de Dios y todo lo que Dios es, se manifestara y se expresara. En Él estaba toda la plenitud de la deidad, Dios mismo. Cuando estaba en la carne, la plenitud de la deidad se hallaba escondida, vestida de humanidad. Su humanidad y su cuerpo servían como un velo que ocultaba y confinaba toda la plenitud de Dios. El que fuese a morir equivalía a que rasgase o que se rasgara ese velo. Después que muriera, resucitaría, con lo cual el velo sería transfigurado. Al ser rasgado y transfigurado ese velo, Él resplandecería plenamente con toda la plenitud de la deidad que anteriormente quedó escondida en Él. El resultado de esto sería su glorificación. Por consiguiente, cuando Él oró al Padre diciendo glorifica a tu Hijo, lo que en realidad decía, te pido que toda la plenitud de la deidad se manifieste y exprese desde el interior, desde el interior de tu Hijo. Una vez que entendemos esta frase, comprendemos
la cláusula que sigue, para que tu hijo te glorifique a ti. Y esto equivale a decir, si tú glorificas a tu hijo de esta manera, tu hijo también te glorificará a ti, dado que todo lo que tú eres y tienes está en tu hijo. Si este velo de carne no es quebrantado, no es transfigurado, entonces tu gloria quedará confinada en él. Ahora glorifica a tu hijo para que toda la plenitud pueda resplandecer desde el interior de tu hijo. De esta manera tú glorificarás a tu hijo y tu hijo también te glorificará a ti, porque toda tu plenitud se podrá expresar por medio de tu hijo. Juan 17:2 dice allí: como le has dado autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Reconocemos que esta oración del Señor contiene muchas expresiones extraordinarias y muchas que ni siquiera podemos abarcar en toda la plenitud. Por ejemplo, la gloria de la que hemos hablado y la vida eterna que se mencionan aquí son asuntos que revisten grandísima importancia y grandísima profundidad, casi inabarcables en su totalidad para el humano. Dios nos ha permitido ver muchas de estas cosas. El versículo 3 dice a continuación: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Esta vida eterna cumple una función particular dentro del hombre, la cual es hacer que el hombre conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Esta vida eterna que nos ha sido impartida en la regeneración dentro del hombre tiene la función de hacer que él conozca a Dios y a Cristo. Por ende, está relacionada con la gloria del Hijo y también con la expresión de Dios mismo. En el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estas palabras en realidad son difíciles de entender, porque nos tenemos que preguntar a qué se refería el Señor cuando dijo que Él glorificó al Padre mientras estaba en la tierra, acabando la obra en singular que Él había dado que hiciera. Podemos explicarlo de esta manera: el Señor hizo muchas cosas en la tierra y todo lo que hizo concordaba y siempre fue la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí la obra de Dios, la obra que Dios le dio que hiciera, se refería específicamente a que el Señor expresara a Dios en la tierra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, dijo el apóstol Juan comenzando este evangelio en Juan 1:18. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el propio Señor Jesús en Juan 14:9. Estas palabras indican que Dios envió al Señor al mundo con la intención de expresarse a sí mismo. El Señor vino a la tierra para dar a conocer a Dios, explicar a Dios, expresar a Dios e impartir a Dios en los hombres. Al hacer esto, Él glorificó al Padre. Por lo tanto, el Señor dijo que Él había acabado la obra, que el Padre le había dado que hiciera. Amados, vamos a continuar en el próximo audio. Gracias y paz.